Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Bueno, vamos a continuar con los estudios acerca del Espíritu Santo. Ya lo habíamos dicho de que el tema más importante de estudio que nos debe de interesar es el estudio acerca del Espíritu Santo, porque es la promesa que Jesús cumplió cuando ascendió al cielo, de que no nos dejaría huérfanos, que nos enviaría al Consolador, al Espíritu Santo. Pero desafortunadamente muchas veces lo tenemos tan olvidado que no le damos lugar a Él. Y el Espíritu Santo es el único que a través de su poder nos puede guiar a una vida de obediencia. El título de hoy es Cuando el Espíritu de Dios nos capacita para andar en el Espíritu. Dice Gálatas 5, 24 y 25, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Habiendo estudiado, perdonen, las 9 virtudes que componen el fruto del Espíritu Santo, es importante que revisemos de qué forma somos capacitados para andar en el Espíritu. Como vimos inicialmente en Gálatas 5:16, cuando comenzamos los estudios, el apóstol Pablo comienza ayudándonos a entender el conflicto entre los deseos de la carne y los deseos del Espíritu. E inmediatamente después nos habla de cómo lucen las obras de la carne para luego contrastar dichas obras con el fruto del Espíritu que terminamos de ver en el estudio del viernes. Es ese fruto de Dios en nosotros que nos permite andar en el poder del Espíritu. En el texto que acabamos de leer de Gálatas 5, 24 y 25, encontramos una responsabilidad y un privilegio por la vida de cada cristiano. Tenemos la responsabilidad de crucificar la carne y el privilegio de andar en el Espíritu. Pero si somos estrictamente bíblicos, aquí lo que leímos en Gálatas 5, 24 y 25, no podemos andar en el Espíritu si primero no crucificamos la carne. Ahora, número 1, la responsabilidad de crucificar la carne. El apóstol Pablo escribió a los filipenses y les enseñó que Dios pone en nosotros tanto el querer como el hacer, en Filipenses 2:13. Sin embargo, eso no nos exime de responsabilidad, porque como bien se ha dicho, la salvación depende completamente de Dios, pero la santificación requiere un esfuerzo de parte del cristiano, aun cuando es Dios quien termina santificando a sus hijos, como dice 2 de Corintios 3:18. Por eso hablamos de que la santificación es más bien el resultado de la obra del Espíritu de Dios, en la medida en que nosotros ponemos por obra lo que Él inspira, motiva y empodera a través de su morada en cada creyente. La pregunta que debemos responder es, ¿qué significa o implica crucificar la carne? Y eso haremos a continuación. El fruto del Espíritu requiere previamente la crucifixión de la carne. Jesucristo fue muy claro en Lucas 9:23 al afirmar y al ordenar que tomemos diariamente la cruz y lo sigamos. La cruz no tiene otro objetivo más que crucificar nuestra carne. Tenemos que reconocer que nuestra carne tiene deseos y pasiones que imponen demanda sobre nosotros. A su vez, necesitamos entender que la carne solo puede ser disciplinada, ya que no puede ser regenerada, como sí puede serlo el Espíritu. En Gálatas 5, 22 y 23 dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Pero estas cualidades no pueden surgir en una persona a menos que la carne haya sido crucificada. Y esa es la pregunta. ¿Qué significa crucificar la carne? ¿Y cuándo ocurre esto? Antes de nuestra conversión, de venir a Cristo,
Los deseos de la carne estaban sin control o muy poco controlados. Su único freno era la conciencia que está en el espíritu y la ley moral escrita en el corazón del hombre. Pero en sentido general, los deseos de la carne andaban por su cuenta. Para usar una expresión típica de nuestra cultura, y es que en la persona que no ha entregado su vida a Cristo, los deseos de la carne no tienen una fuerza superior que los frene y que los termine disciplinando. El día de nuestra conversión, el Espíritu Santo vino a morar en nosotros y comenzó inmediatamente a frenar o debilitar los deseos de la carne. Y así es como teológicamente entendemos que se produce la crucifixión de la carne. Tanto es así que el apóstol Pablo dice en la carta a los romanos que debemos considerarnos muertos al pecado. Si notas que Pablo no dice que ya no hay pecado en nosotros, sino que nos consideremos como muertos al pecado, en Romanos 6:11, lo que implica que la carne fue crucificada el día de nuestra conversión. Y Pablo usa una metáfora, la crucifixión, para explicar lo que ha sucedido. En el día de nuestra conversión, voluntariamente depositamos nuestra fe en la persona de Cristo y reconocimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Hasta entonces, el pecado era nuestro amo y continuamente nos hacía tropezar sin que pudiéramos decir que no a nuestros deseos, ya que nuestra voluntad estaba esclavizada al pecado. Pero desde el momento en que entregamos nuestra vida a Cristo, Él gobierna sobre nosotros y desde ese momento comienza una lucha en contra de los deseos naturales del ser humano que ahora sienten la fuerza opositora del Espíritu que ha venido a residir, a habitar en nuestro interior. Y como ya mencionamos, Pablo está usando la metáfora de la crucifixión para explicar lo que ha sucedido con la carne. En ese sentido, pensemos por un momento en un crucificado. En la antigüedad, la persona crucificada podía durar horas, incluso días en la cruz. Y mientras estuviera ahí, estaba con vida y tenía ciertos deseos. Y de hecho, Cristo tuvo sed cuando estuvo en la cruz y pidió algo de beber. Pues de la misma manera nuestra carne ha sido crucificada, pero continúa con deseos que nos siguen haciendo demandas que ahora nosotros podríamos satisfacer o no, dependiendo de cuánto quisiéramos ceder a la carne o al espíritu. Ahora escucha muy bien esto. El espíritu está involucrado en un combate mortal con la carne. Los deseos de la naturaleza regenerada hacen guerra contra las pasiones de la naturaleza carnal. Y en esta guerra no habrá un alto al fuego. La naturaleza espiritual no puede entrar en negociaciones de paz con la naturaleza carnal. Tampoco puede rendirse. El espíritu tiene que batallar con el pecado hasta hacerlo morir. Por eso, cuando el espíritu captura la carne, él no simplemente la retiene como un prisionero, sino que le hace la guerra. El espíritu da muerte a la naturaleza carnal, y no cualquier muerte. Y la forma de hacerlo morir es crucificándola. La crucifixión era una forma cruel de morir, y de manera comparativa podemos decir que al tratar con nuestro pecado tenemos que hacerlo de forma cruel. No podemos andar tibiamente. Esa es la manera como Cristo lo describió en Marcos 9:43 al 47. Si tu mano te es ocasión de pecar, córtala. Te es mejor entrar en la vida manco que teniendo las dos manos e ir al infierno, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecar, córtalo. Te es mejor entrar cojo a la vida que teniendo los dos pies ser echado al infierno. Y si tu ojo te es ocasión de pecar, sácatelo. Te es mejor entrar al reino de Dios con un solo ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno. Aquí podemos analizar varias cosas. Número uno,
Jesús usa estas ilustraciones tan gráficas e hiperbólicas para llamar nuestra atención y hacernos entender que cuando se trata de lidiar con el pecado, necesitamos ser radicales. En las hipérboles usadas por Cristo, el ojo podría representar las cosas que vemos o que llenan nuestros ojos físicos, o metafóricamente hablando, como cuando Eva vio el fruto que luego codició. Número 2, las manos podrían representar las cosas que hacemos y los pies podrían representar los lugares a donde vamos. En otras palabras, lo que Jesús dice, que hay cosas que no debemos ver, hay cosas que hacemos que tienen que parar y hay formas de pensar que tienen que desaparecer, hay formas de hablar que no pueden continuar, hay lugares donde no debemos ir, hay formas de actuar que necesitan ser cambiadas, hay formas de ver la vida que nos llevan a pecar y expresiones de rebeldía que no nos parecen rebeldes, pero lo son y deben parar. Estas cosas prácticas representan formas de crucificar la carne. Y como dijimos, la crucifixión era una forma cruel de dar muerte a alguien, por lo que Pablo usa, perdonen, la crucifixión como una metáfora para exhortarnos a que cuando lidiemos con nuestro pecado, lo hagamos tan severamente como sea necesario. Cristo también enseñó lo mismo cuando habló de la necesidad de amputar la mano o sacar el ojo que nos hace pecar. Pues de la misma manera, siendo la crucifixión una forma dolorosa de morir, podemos decir que batallar continuamente contra los deseos de la carne es igualmente doloroso. Por eso se ha dicho que la santificación es un proceso doloroso que puede implicar un dolor insoportable al tener que hacer morir nuestros pecados. La razón por la que el proceso es tan doloroso es porque nuestra naturaleza pecaminosa ama tanto esos pecados que secretamente esperamos que continúen viviendo. Si somos honestos, debemos admitir que lamentablemente esta suele ser la realidad en la vida de muchos hijos de Dios. Ahora bien, los deseos de la carne pueden ser muy deseables e intensos, pero solo para la carne, no así para el Espíritu de Dios que mora en nosotros y tampoco para nuestro espíritu regenerado. Ahora, volviendo a la idea de que hemos crucificado la carne, recordemos que el crucificado moría lentamente. Y asimismo nos vamos santificando lentamente. Y con el paso del tiempo nuestros pecados nos dominan menos y aparecen en nuestra vida con menos frecuencia. Así será hasta que entremos en la gloria y seamos finalmente liberados de la presencia del pecado en nosotros. Porque cuando se trata de eliminar el pecado, no hay atajos, no hay shortcuts, solo una muerte larga, lenta y dolorosa, perdonen. Siempre a esta hora de la mañana la garganta está indispuesta. Y para crucificar la carne necesitamos seguir el consejo del Evangelio de Marcos, capítulo 9, donde dice: sea intolerante con cualquier cosa en su vida que pueda disminuir su efectividad para Dios. Bueno, parafraseando, con nuestra conversión la carne fue vencida, pero todavía quedan focos de resistencia que necesitan ser eliminados. Dios nos da el poder para eliminarlos, pero tenemos que actuar con ese fin, porque la santificación no se da sin la participación del creyente. Pongamos atención a la manera en que Pablo expresa esto en Gálatas 5:24. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Es nuestra responsabilidad hacerlo. Lo anterior es congruente a las enseñanzas de Cristo, quien en un momento dado lo expresó de esta manera en Lucas 9:23. Y a todos, escuchen esto, a todos, no solo a los discípulos, a todos les decía: si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo,
tome su cruz cada día y sígame. Esa es una acción personal, diaria y voluntaria. Y notemos que Jesús usa la conjunción condicional. Sí, lo que implica que algunos o muchos no quieren seguirlo, porque dicen querer, pero en realidad no lo hacen. Entonces Cristo, con la misma determinación que leímos en Marcos 9, 43 y 47, dice que alguien quiere seguirlo debe negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y luego seguirle. Esto es algo activo que hacemos diariamente si queremos modelar el carácter de Cristo y vivir el Evangelio. Ahora, número 2. ¿Cuál es el privilegio de andar en el Espíritu? El Espíritu de Dios es quien nos capacita para vivir en el Espíritu. Es un gran privilegio. Y no es solo que podemos andar en el Espíritu, sino que hemos sido capacitados previamente por Dios para poder pelear la buena batalla y vivir en el Espíritu. El apóstol Pablo lo expresó de esta manera en Gálatas 5:25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y la primera parte de este versículo está más apegada al lenguaje original en la versión Nueva Traducción Viviente, que dice, ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Esta traducción no usa la conjunción condicional sí, sino que usa el conector ya que. Y por esta razón, muchos de los académicos entienden que es una traducción más apegada al idioma original. En griego, Gálatas 5:25 dice algo así, ya que vivimos por el Espíritu debemos marchar. En el original, la palabra que ha sido traducida como andar en múltiples versiones de la Biblia no es la misma palabra que estamos acostumbrados a usar para la acción de caminar. El término griego se refiere más bien a mantener una línea. Es como si Pablo nos estuviera diciendo que ya que vivimos por el Espíritu, debemos mantener la línea del Espíritu. Y una buena ilustración sería imaginarnos a un grupo de soldados que están marchando uno detrás del otro. Ya sea que caminen o troten, tienen un objetivo y una instrucción. Y es que cada uno debe moverse, avanzar y mantenerse en alineación con el que está delante para que todos marchen en línea sin desviarse a un lado u otro. Y en este sentido el Espíritu es quien nos guía, como dice Pablo en Romanos 8:14, y debemos seguir su dirección. La idea detrás de Gálatas 5:25 es que todo verdadero cristiano ha crucificado la carne desde el día de su conversión. Y por consiguiente, a partir de entonces, tiene el privilegio de vivir por el Espíritu. La muerte de la carne, escucha esto, es la vida del Espíritu, como si una cosa implicara la otra. El Espíritu Santo que mora en nosotros es quien desarrolla en nosotros su fruto, como hemos dicho varias veces a lo largo de los estudios. Una vez que se desarrolla ese fruto, estamos capacitados para vivir en el poder del Espíritu. Recordemos que vivir en el Espíritu no es una experiencia mística, sino algo completamente práctico y natural que surge como resultado de una obra que el mismo Espíritu hace en nosotros en respuesta a una rendición que hemos hecho y que seguimos llevando a cabo diariamente hasta que dejemos este mundo. Entonces, ¿en qué consiste esa capacitación que el Espíritu provee para andar en el Espíritu? Para comenzar, el Espíritu nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados, dice Efesios 2:1. Y al mismo tiempo, el Espíritu, escuchen esto, libera nuestra voluntad de la esclavitud del pecado. Provee poder para vencer las obras de la carne. Ilumina nuestro entendimiento
para poder entender lo revelado en la palabra de Dios. Nos convence de pecado cuando hemos transgredido la ley de Dios. Desarrolla la fe en nosotros. Crea en nosotros deseos por las cosas de Dios. Produce en nosotros tanto el querer como el hacer y cultiva el fruto del Espíritu en nosotros. En conclusión, el Espíritu nos capacita para andar en el Espíritu. Como mencionamos, vivir en el Espíritu no es una experiencia mística, no es alimentar el alma de sueños, visiones o imaginaciones. Vivir en el Espíritu implica dar muerte al yo pienso, al yo siento y al yo quiero, para vivir sometidos a la dirección del Espíritu Santo. Implica negarnos a los deseos de la carne para complacer al Espíritu, e implica una vida de arrepentimiento diario. Cuando nuestro Señor y Maestro Jesucristo dijo arrepentíos, ha querido que toda la vida de los creyentes fuera de arrepentimiento. El Espíritu nos lleva al arrepentimiento y por medio del mismo Espíritu hacemos morir las obras de la carne. En Romanos 8, el apóstol Pablo nos ayuda a comprender mejor la obra de capacitación que el Espíritu hace en nosotros. Dice Romanos 8, 12 al 14. Así que, hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne, porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir, pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Romanos 8, 12 al 14. Somos deudores, pero no a la carne. La inferencia es que somos deudores del Espíritu. Ciertamente es al Espíritu a quien debemos la obra de pasar de la muerte a la vida. Al Espíritu le debemos que ahora podemos amar la ley de Dios, someternos a la ley de Dios y agradar a Dios. Al mismo Espíritu le debemos el hecho de poder comenzar a parecernos más a Cristo y menos al viejo hombre. A la carne no le debemos nada, porque la carne nunca nos ha aportado nada. De hecho, Romanos 7:18 nos recuerda que en nuestra carne no habita nada bueno, porque el querer está presente en nosotros, pero el hacer el bien no. Y en ese versículo y con esas mismas palabras, Pablo reconoce que aunque tiene el deseo de hacer el bien, en sí mismo no posee los recursos ni el poder para hacerlo. Para hacer algo bien, tenemos que depender del Espíritu de Dios que mora en nosotros. Por lo tanto, la habilidad para obrar bien es externa a nosotros, en el sentido de que depende del Espíritu. Unos versículos más adelante, en Romanos 8:13, Pablo establece un contraste interesante cuando dice lo siguiente en Romanos 8:13: porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Y claro, porque el que vive conforme a la carne no es creyente, y si no es creyente, pues morirá en la condenación eterna. Inmediatamente después, Pablo nos deja ver que si estamos viviendo por el Espíritu, tenemos una responsabilidad. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. En otras palabras, aquellos que somos de Cristo debemos vivir por el Espíritu. Y si vivimos por el Espíritu, las obras de la carne han comenzado a morir y deben seguir muriendo hasta el día en que entremos a la gloria. En un sentido, podemos decir que el Espíritu nos empodera para hacer morir las obras de la carne y para ayunar la carne con todos sus deseos hasta que sea sofocada. Esa responsabilidad recae sobre nosotros porque tenemos el privilegio de haber sido empoderados para hacer tal cosa. La santificación no es pasiva, es nuestra responsabilidad hacer uso del poder del Espíritu que vive en nosotros para destruir todo elemento de carnalidad
que pertenece a nuestras vidas. Ahora, escucha esto y tal vez mañana lo concluyamos, pero quiero dejarte con esto. ¿Cómo el fruto del Espíritu hace morir las obras de la carne? Déjame ilustrar de qué manera el fruto del Espíritu va debilitando y haciendo morir las obras de la carne. Veamos, en Gálatas 5:20, Pablo menciona que la ira es una obra de la carne, pero en Gálatas 5:23 nos dice que lo opuesto a la ira es la mansedumbre, que es un fruto del Espíritu. En Gálatas 5:20, la división es catalogada como obra de la carne. Y en Efesios 4:3 se nos dice que la unidad es obra del Espíritu. En Gálatas 5:20 se nos dice que los pleitos son obra de la carne. Pero en Gálatas 5:22 vemos que la paciencia que evita los pleitos es fruto del Espíritu. En Gálatas 5:20 se nos dice que las rivalidades son fruto de la carne. Pero Gálatas 5:22 nos dice que la paz es fruto del Espíritu. En Gálatas 5:20 la inmoralidad, la sensualidad, las borracheras, las orgías son catalogadas como fruto de la carne. Pero Gálatas 5:23 nos dice que el dominio propio es quien frena toda esa depravación, es fruto del Espíritu. Entonces, por medio del poder del Espíritu, el creyente debe y puede hacer morir todas las obras de la carne. Y como ya mencionamos en Romanos 8:13, lo expresa de esta manera: porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Por lo tanto, la conclusión de Pablo es la siguiente: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Romanos 8:14. Si hemos nacido de nuevo, el Espíritu de Dios guía nuestra vida día tras día. Pero cuando desobedecemos, simplemente estamos ignorando la guía del Espíritu, los impulsos del Espíritu, los frenos del Espíritu, la sabiduría del Espíritu, los recordatorios del Espíritu, las advertencias del Espíritu, y aún negamos el poder del Espíritu que mora en nosotros. Y ciertamente no somos deudores de la carne, sino deudores del Espíritu. Hay una realidad: o vivimos conforme a la carne o vivimos conforme al Espíritu. Si estamos viviendo conforme a la carne, hay algunas señales de cosas que quizás hayamos podido notar en nuestras vidas que no representan pecados extremos, pero sí son evidencias de que no estamos viviendo por el Espíritu. Por ejemplo, quizá nuestra fe se ha enfriado y no sabemos cómo avivarla otra vez. Quizá nos hemos ido alejando y no sabemos cómo regresar. Es posible que podamos ver mejor la necesidad de avivar nuestra fe si consideramos las siguientes ideas y nos cuestionamos seriamente delante de Dios. ¿Cuáles son? Las cosas de Dios ya no tienen el atractivo que antes tenían para ti. Esa es una manera de reflejar que andas en la carne. La queja es más frecuente en nuestra vida que el gozo del Señor. La adoración corporativa, el congregarte, ya no evoca en nosotros las mismas lágrimas o emociones que en el pasado. O ya no sentimos pasión por ver convertido al incrédulo. O la idea de evangelizar a quienes nunca han escuchado el Evangelio no es algo que produzca gozo o motivación en nuestro corazón. O el escuchar la palabra de Dios nos parece un ejercicio, no parece un ejercicio necesario. Pero no nos sentimos ministrados como otros que sí lo están. Ahora, puede llegar a ser tanto que prácticamente nos da lo mismo escuchar el sermón en la iglesia y participar junto al cuerpo de Cristo del servicio de adoración y comunión
de principio a fin que sentarnos frente a una computadora, un celular, una pantalla de televisión para verlo mientras hablamos y nos reímos con otras personas o hacer cualquier otra cosa. O sea, en pocas palabras, somos tan indiferentes. Y quizá nuestro enfriamiento se manifiesta en que nos da lo mismo llegar 5 o 10 minutos antes de que el servicio comience que llegar 10, 20 o 30 minutos después de que haya comenzado. Otras veces al final del servicio es más importante para nosotros ser los primeros en salir que esperar a finalizar con nuestros hermanos en adoración y tener coinonía compartiendo los alimentos con ellos después del servicio. Y todavía más, quizá nos cuesta orar o leer la palabra y asistir a la iglesia nos resulta pesado. Estas y muchas otras señales pudieran ser las evidencias de que su fe se ha enfriado o de que nunca ha tenido una fe vibrante y necesita avivar la fe que fue depositada en usted el día que nació de nuevo. O tal vez necesitas nacer de nuevo porque aún no estás dentro del reino de los cielos. Pero si tú eres creyente, estas son señales de la carne que están ganando el conflicto en tu vida. Ahora, volvemos a la pregunta inicial. ¿Cómo andar en el Espíritu y cómo tener una vida de continua obediencia? Pues eso lo veremos mañana. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos todo el honor y la gloria. Gracias por tu amor, tu misericordia, Señor. Gracias por enseñarnos a través de tu palabra que cuando el Espíritu de Dios nos capacita, podemos andar en el Espíritu. Y la única manera es que a través del Espíritu hagamos morir las obras de la carne, que tomemos nuestra cruz diariamente y te sigamos. Y la cruz no tiene otro objetivo que eliminar nuestra carne. Por eso hoy te rogamos, Señor, que tú te glorifiques en nuestra vida, que podamos ser esos espejos que reflejen tu gloria, que podamos someter a través del poder de tu Espíritu esta carne que se revela continuamente, constantemente, diariamente, a cada momento que quiere hacer su voluntad, como decía Pablo, porque lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer eso hago. Miserable de mí, ¿quién me apartará de este cuerpo de muerte? Y el único que puede hacerlo es el Espíritu Santo. Hoy te rogamos que nos ilumines y que nos fortalezcas en el poder de tu Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén y amén.